Bueno, mucho gusto a todos ustedes, los que forman el querido público de estas clases. Estamos aquí reunidos en la casa de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Yo soy el doctor Hilario Vinarchik, se escribe de otro modo pero se pronuncia Vinarchik, y tengo a mi cargo en esta primera etapa, primera de 2 etapas, hablar de cómo elaborar un trabajo para un congreso o para una revista académica. Se trata de la redacción en las ciencias sociales, partiendo del supuesto de que los dominios en los que ustedes se mueven, los dominios del contador público, el economista, el administrador de empresa, pertenecen al vasto mundo de las ciencias sociales. Hoy es 3 de diciembre del 2013. El material que vamos a ver en este día va a dividirse en 3 momentos. A estos momentos vamos a llamarlos partes. Y la primera parte va a estar dedicada a presentarme yo a mí mismo, a la comunicación científica, que es un concepto muy técnico, es un tipo muy particular de comunicación, la comunicación científica, y los pasos que podríamos llamar administrativos, burocráticos, de la oferta de un trabajo para su aceptación, para que un candidato o una candidata pueda ser aceptado, aceptada para hablar en un congreso o eventualmente publicar en una revista académica. Antes de avanzar, quiero hacerles presente que los consejos profesionales de ciencias económicas en Argentina son un espacio muy interesante y generoso para estas 2 clases de ofertas. Ofrecer un paper para una jornada o un congreso, todos los años hay varias, y también eventualmente para publicar. Acerca de mi persona, yo tengo grados académicos, el más alto que alcancé es el de doctor en Sociología en la Universidad Católica Argentina. Antes hice una experiencia muy rica de estudiar en Brasil, en la Universidad Federal de Minas Gerais, donde obtuve un grado de magíster o máster en ciencia política con orientación en teoría y método. Y originalmente me recibí en la Universidad de Buenos Aires de licenciado en Sociología y era un chico bastante aplicado porque saqué un diploma de honor. Tengo 2 áreas de experiencia académica que en una primera revisión podrían parecer muy ajenas una de la otra, pero es importante esto, que ambas se nutren mutuamente. Luego voy a explicar un poco mejor esto. Me dedico a la enseñanza de metodología de la investigación y taller de tesis para los alumnos que hacen su proyecto de tesis, ya sea para recibirse de especialista o recibirse de máster o recibirse de doctor, en carreras de grado y de posgrado, en economía y negocios y en gestión ambiental. Soy profesor titular en la UNSAM, esto es, la Universidad Nacional de San Martín, institución en la que estoy desde casi sus orígenes, y también del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
en esta federación. Ya tuve una experiencia anteriormente de dar online hace 2 o 3 años atrás un curso, 2 cursos bastante extensos sobre temas afines a los de ahora. Pero me dedico por otra parte a la investigación muy empírica de sociología de la religión, con enfoque en las iglesias evangélicas o protestantes, en sus relaciones con el Estado, la sociedad civil y la política en la Argentina. Ustedes pueden preguntarse qué relación hay entre un territorio y el otro. Sucede que el territorio de la metodología me da herramientas para hacer investigación empírica, y sucede que la investigación empírica sobre ese otro dominio temático me da oficio para poder enseñar metodología en otros dominios de las ciencias sociales, estrechamente ligados con administración, gestión, economía. Quiero comentarles algunos aportes escritos míos. En primer término, uno que se titula El trabajo de tesis, orientaciones técnicas, especialmente para niveles de licenciatura y máster en ciencias de la administración y sociales en general. Esto es un libro digital, lo que hoy se llamaría un ebook. Es un libro relativamente breve, bastante simple, hecho con un criterio muy pragmático, editado en Buenos Aires por Ciencia y Técnica Administrativa. Acá tienen ustedes la ruta digital para acceder al libro, pero en el peor de los casos, buscando en Google con mi nombre y apellido y el título encuentran el ebook. Hoy en día yo creo que tengo que revisarlo. Hay cosas que yo puse ahí, sobre todo con la técnica del manejo de la bibliografía, que hoy las pienso y manejo y enseño de otro modo, pero aún así tengo el testimonio de que este ebook está siendo bastante usado en varios ambientes universitarios. Eso me da la prueba de que puede ser útil también para ustedes, de modo que me animaría a recomendar que accedan a ese libro y lo tomen en consideración. Otro material es un artículo, un paper, que se llama La estructura de la tesis, un modelo estándar para grados de licenciatura y máster en ciencias de la administración y ciencias sociales. Esto también lo editó Ciencia y Técnica Administrativa, está editado en línea. Les doy acá también la ruta digital, pero eventualmente si no, entran en Google, colocan el título y lo hallan. Este texto puede ser muy útil para ustedes, porque este texto enseña todos los aspectos principales y prácticos para organizar una tesis. Son bastante universales, pueden ser usados para una tesis de licenciado o de especialista o de máster, eventualmente de doctor, pero también este documento da pautas clave muy útiles aún para no una tesis, sino un paper. De modo que recomendaría también a ustedes que eventualmente lo consulten. Pienso que va a serles de beneficio. Ahora quiero irme a otros trabajos míos en mi otra área de actividad profesional que les mencioné y decirles por qué hallo sentido en contarles su existencia. Uno se llama Ciudadanos de dos Mundos, el movimiento evangélico en la vida pública argentina, 1980-2001. En Buenos Aires lo editó la Universidad Nacional de San Martín.
esa universidad tiene un sello editorial propio que se llama UNSAM Edita. Es un libro extenso, no quiero decir un libraco, tiene 391 páginas, pero con independencia de su contenido, en ese libro ustedes pueden encontrar un ejemplo para aprender cómo es la forma de una tesis de doctorado. También ilustra cómo trabajar para lograr una tesis de magíster, especialización y licenciatura. Ustedes pueden llegar a consultar este libro, dejando de lado la mayor parte del contenido y leyendo básicamente la introducción, donde explico la metodología, la estrategia de la investigación, la forma en que pienso estructurar el texto. Por otra parte, pueden ahí encontrar cómo aplico las reglas del arte, de la redacción académica, sobre las cuales vamos en estas clases a hablar, cómo manejo las citas, cómo manejo las referencias bibliográficas. Todo eso va a hallarse ahí bien ilustrado, cómo manejo el marco teórico, cómo manejo los propósitos de un trabajo, etc. El siguiente se llama Sal y Luz a las Naciones, Evangélicos y Política en la Argentina. También lo estudié, me referí a ese lapso 1980-2001. Estudié un fenómeno que tiene vigencia todavía hoy, y este me lo editó el Instituto Di Tella junto con Siglo XXI Iberoamericana. Son 222 páginas. Es un libro, narrativamente hablando, más llevadero que el otro. Es menos técnico, es menos duramente técnico. También, con independencia del contenido, es un libro que puede ilustrar para ustedes la manera de trabajar con material de entrevistas semi-estructuradas. Las entrevistas semi-estructuradas no son encuestas, son entrevistas de 30 a 50 minutos que hacemos a actores de un fenómeno social, las grabamos, las analizamos y luego, cuando exponemos, mientras que con encuestas sostendremos los argumentos mediante números, en este caso sostenemos los argumentos con citas de entrevistas. Entonces, en este libro, ustedes pueden ver de qué manera el autor, yo en este caso, el autor maneja las citas de entrevistas a actores de un fenómeno social para desarrollar argumentos. Ustedes mismos pueden llegar para preparar una ponencia para un congreso o un paper para una revista, hacer un pequeño trabajo de campo entrevistando actores de un fenómeno social, de las pymes, de los bancos, de familias de emprendedores, etcétera, etcétera, y utilizar ese material. Pueden ilustrarse en cómo hacerlo a través de este libro, aunque no hable de esa clase de temas. Ahora bien, ¿para qué estamos juntos hoy, aquí? Ya lo anticipé de algún modo cuando hablé del título general o la denominación general de nuestro curso. Pero vamos a explicitarlo un poquito más. Estamos para hablar de la manera de presentar trabajos. Decimos trabajos entre comillas, porque luego a esos trabajos vamos a darles un nombre más técnico, que podrían ser destinados a un congreso o a unas jornadas. Pero también estos trabajos podrían ser destinados a la aprobación de una materia, lo que suele llamarse un trabajo final de cátedra. O estos conocimientos podrían ser útiles para escribir un capítulo o un artículo que iría dentro de un libro escrito por varios autores. Cada autor tiene un capítulo, hay alguien, Pepe, Juan, Ana, que actúa como el coordinador o editor
ese coordinador o editor va a figurar en la portada, Ana González, coordinadora, y ustedes van a figurar en aquella parte que hayan escrito. O para hacer un artículo en una revista académica, o sea, una revista científica. También van a figurar ustedes como autores de eso, ocupando un espacio dentro de la revista. Los conocimientos de los que vamos a hablar hoy pueden ser útiles también entonces para papers dentro del curso de una carrera, un capítulo para un libro, un artículo para una revista, pero sustancialmente y en primer término para una ponencia en un congreso. Muchos de ustedes posiblemente querrían presentar ponencias en congresos o en jornadas. Muchos de ustedes posiblemente pensaron hacerlo, pero tuvieron temor, no se decidieron, no lo hicieron. Muchos de ustedes tal vez ni lo pensaron, no llegaron a tener ese interés, ese deseo. Pero yo les digo que los consejos profesionales de ciencias económicas y también las facultades de ciencias económicas organizan todo el tiempo congresos y jornadas. Yo quiero lanzar un consejo, una sugerencia. No desaprovechen estas oportunidades de presentar trabajos en público. Registren cuando hay estos eventos, en qué fechas van a ser, cuáles son los pasos que hay que dar y hagan el intento de presentar algo. Lo peor que puede pasar es que no les acepten el trabajo. Lo van a mejorar y utilizar más tarde, para otro evento o para otro fin. Vamos a hablar de realimentación de la experiencia, desde actividades muy prácticas como la de ser contador público o la de trabajar en la gerencia de una empresa o la de meramente estudiar una carrera de ciencias de la administración. Podemos tener la sensación interna de estar algo así como lejos de lo que es el discurso académico, lo que es la producción académica, lo que es escribir para la academia, lo que es hablar para la academia. Y eso puede hacer que en nosotros no se alimente el estímulo para escribir académicamente. Todos estos argumentos son prejuicios, y prejuicios que la realidad práctica demuestra que contrastados con la realidad son falsos y contrastados con la conveniencia de hacer cosas buenas para la vida de uno son negativos. Porque la producción de textos de tipo académico tiene influencia sobre la capacidad de escribir mejor, aún en el ámbito del trabajo profesional, al interior de una empresa o en otras circunstancias. Como profesor y con una cantidad considerable de años de oficio, yo recibo el testimonio de estudiantes que me dicen que desde que hacen el esfuerzo de pasar el taller de producción de un proyecto de tesis, ha mejorado su capacidad para comunicarse internamente en un banco, en una empresa, escribiendo memorándums, escribiendo instrucciones para empleados, comunicaciones para colegas y aún más si tienen que llegar a la instancia de poder escribir una auditoría. De modo que hay una interfase entre la experiencia de la escritura académica y la escritura con fines muy pragmáticos, entre comillas pragmáticos, porque el trabajo académico también debe tener un enfoque pragmático, pero pragmáticos en otros sentidos. Hay entre ambos niveles de producción de la palabra, hay interfaces. Desde ahora vamos a fijar un lenguaje técnico
para poder compartir códigos, en lo posible una pequeña cantidad de códigos básicos. Antes dijimos que a trabajos la pondríamos esa palabra entre comillas. A estos trabajos los podemos llamar papers, ponencias, comunicaciones científicas, trabajos finales de cátedra. Pero las dos primeras expresiones son las más usuales. Paper para un artículo que uno va a enviar a un congreso o un artículo para una revista. Ponencia, el paper que uno va a hablar en público, exponer en público. Y aspirando también a que sea, además de hablado en público, publicado, editado en el papel o en formato digital. Hoy en día es muy común que los productos de los congresos ya no sean editados en papel, en libros, sino en CD-ROMs. Más aún, se hace esto con tanta eficacia que los participantes de un evento, de una jornada, un congreso, ya el día que se despiden del evento, se van con el CD-ROM con todas las ponencias cargadas ahí adentro. Entonces, hablaremos más de papers y de ponencias, pero en algún momento vamos a tener que detenernos un poquito sobre la expresión comunicaciones científicas. A lo largo entonces de todo nuestro diálogo usaremos principalmente la forma papers, de modo que aquí hablaremos en este curso de qué, de cómo escribir un paper. Ahora, aún la palabra paper es de uso ambivalente. Entonces nos conviene definir mejor el término. Este es nuestro objeto de estudio, el paper. La palabra paper tiene dos acepciones. La primera acepción es paper en sentido lato, o en sentido laxo, en sentido general y vago. Es un papel de discusión breve en el ámbito de trabajo. Cuando hablamos del paper en sentido lato, hablamos de que algunas personas pueden decir, te dejé un paper y es un documento de trabajo, o te dejé un documento de trabajo, o te dejé un documento de avance para una discusión, pero también puede llegar a decir esa persona, Pepe o Ana, he escrito un paper. ¿Para qué? Mirá, es por ahora nada más que un documento de trabajo. ¿Para qué? Y les ruego, por favor, que lo lean para nuestra próxima reunión de acá 2 días a las 14 horas. Quisiera que lo discutiéramos. Y quizás es un texto de no más de 3 páginas, 5 páginas, 7 páginas. Técnicamente casi un borrador. Pero es habitual también a esto llamarlo documento de trabajo, documento de avance o aún paper. Te dejé un paper. Esto hablando del uso del término en sentido lato. Pero la segunda acepción es la que hoy nos convoca. Es paper en sentido estricto, o en stricto sensu. Es el texto hecho de acuerdo con las reglas de la comunicación científica. Primero ponemos acá la palabra reglas. Podemos decir reglas, podemos decir las reglas del arte. Las reglas del arte, el modo en que hay que pensar la estrategia de producción del texto, cómo buscar el tema, la estrategia de producción, la forma de zonificar internamente las áreas del texto, cómo manejar las fuentes, son las reglas del arte. ¿De qué? De la comunicación científica. Y comunicación científica, a su vez, es un tecnicismo que tiene una particular definición, o sea, es un término, es un tecnicismo que no es ambiguo, tiene un sentido bastante específico.
La comunicación científica implica ciertos criterios de forma, o sea, de cómo debe ser presentada, para que se pueda llamar científica, y de lugar, o sea, de dónde debe aparecer. En cuanto a la forma, la comunicación científica debe ajustarse a lo que hemos llamado ya las reglas del arte. Esto se refiere a la distribución interna del texto, introducción, varios puntos que lo desarrollan, conclusiones, bibliografía al final, la portada, el abstract o resumen, etc. El manejo de las fuentes bibliográficas, o sea, de qué manera hacer las citas, citas en que copiamos un texto, citas en que nos basamos en un texto pero no lo copiamos, y ciertas formas de la prosa académica que son bastante peculiares, sobre todo en la medida en que se vinculan con referencias a fuentes. Entonces, hay una cuestión que es que la comunicación científica requiere ajustarse a cierta forma, y esta forma está regulada por las reglas del arte. Y en segundo término, la comunicación científica tiene que ver con el lugar. O sea, el texto debe ser publicado en una revista académica o en jornadas, el producto final de unas jornadas o un congreso de tipo académico. O sea, un texto que yo creo que es comunicación científica, pero publico en una revista de noticias, pierde el estatus de comunicación científica. Puede ser un documento serio, muy elaborado, casi científicamente elaborado o científicamente elaborado, pero lamentablemente pierde ese estatus mientras no está en una publicación de tipo apropiado o en lo que antes se llamaba las actas de un congreso o de unas jornadas. Las publicaciones en revistas científicas gozan de varios niveles de estatus. Esto ténganlo en cuenta si ustedes desean producir algo, y mi sugerencia es que sí, que más que desear, que potencialmente desear, deben desear hacer eso e intentar hacer eso, esforzarse por hacer eso, llegar a hacer eso. Hay revistas que no tienen referato. Referato significa que una revista tiene referees, tiene evaluadores. Las revistas con referato, luego que uno mueve la portada, en ellas hay siempre una página, en algún momento, que dice quiénes han sido los encargados de la edición de ese ejemplar y quiénes han sido los que han evaluado los trabajos. Esas personas que han evaluado los trabajos han sido los que constituyen el referato. Son personas que los o las encargadas de la edición de ese ejemplar de la revista les envían a esos evaluadores los trabajos de 15 candidatos a publicar. Estos evaluadores se mueven con 3 niveles de opciones. Una, la peor, es decir, miren, por favor, esto no publicarlo. Otra dicen sí, publicarlo, pero siempre y cuando el autor haga los siguientes cambios aquí sugeridos. Y otra, esto está fantástico, por favor, publicarlo. Hay revistas que no tienen referato, por consiguiente, no dejan de ser científicas y académicas, pero son, dentro de la escala de estatus de las producciones académicas, las de menor estatus. Luego hay las que tienen referato, las que han pasado por este proceso que acabo de explicar. Estas son el sueño del pibe, mejor dicho, el sueño del pibe son las que luego diré. Estas son casi el sueño del pibe. O sea, publicar en esas revistas es para usted, para vos, para él, para ella,
una cosa muy interesante. En el currículum vitae, haber publicado en una de esas revistas tiene un peso ya muy interesante. Y luego tenemos revistas acreditadas internacionalmente, revistas que, además de tener referato, están calificadas por alguna organización académica internacional, como por ejemplo hay una muy importante en América Latina que se llama Cielo, con S, C, es cielo pero con una S antes de la palabra cielo, de la palabra española cielo. Entonces, a estos destinos uno debe intentar aspirar a concurrir. Ahora, una pregunta interesante es, ¿cuál es la frontera del paper con el ensayo? El ensayo es un género literario muy importante. En primer término es importante por razones sociológicas. Generalmente los ensayos buenos suelen tener mucha influencia en la formación ideológica de grupos sociales. O sea, hay muchos ensayos de tipo filosófico, de tipo político, que marcan a individuos e inclusive a generaciones. Sin embargo, el ensayo no estaría a rigor dentro del género de la producción propiamente científica. El ensayo está dentro de la literatura. Trata temas políticos, temas filosóficos e inclusive puede tratar temas científicos, puede tratar temas económicos, pero está con un pie en la ciencia y un pie en la literatura. Esto implica que en el ensayo hay menos demanda de rigor, de manejo, de datos empíricos, fuentes de datos que el investigador busca o que el investigador busca en fuentes ajenas, o sea, en fuentes secundarias o en libros. Hay cierta laxitud, cierta posibilidad de caminar como en zigzag alrededor de las líneas que trazan las reglas del arte de la producción científica, de literatura propiamente científica. Pero el ensayo tiene un gran valor, por eso que acabo de decir, por las marcas que deja en la cultura, y en segundo término pasa que los ensayos, generalmente los que son buenos e influyentes, están escritos muy bien desde el punto de vista del arte, o sea, el arte literario. ¿Qué debemos hacer? Es una pregunta para aprender a escribir papers. Hay varios pasos que acostumbrarnos a dar. El primero consiste en convertirnos en una especie de esponja. La esponja absorbe mucho el agua. Nosotros debemos ser esponjas que absorbemos continuamente datos de donde hay bibliografía, donde hay autores, donde hay títulos, donde hay trabajos que nos pueden interesar, con independencia de que los consigamos o no, los leamos o no, pero volvernos esponjas, buscadores, buscadoras de información bibliográfica. Para esto buscamos bibliografía en bases de datos. Las bases de datos son hoy en día, no era así hace 30 años, hoy en día son fuentes digitales donde uno entra en el buscador poniendo algunas personas claves, por ejemplo, evasión impositiva, pymes, elusión en el pago de los impuestos, y la base de datos lo que nos da es listas de trabajos,
No hay que confundir bases de datos con bancos de datos. Los bancos de datos son repositorios digitales de información principalmente estadística, por ejemplo, del INDEC, de la FAO, de la UNESCO, del Banco Mundial, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, números principalmente. Las bases de datos son repositorios bibliográficos. Cuando uno pone en el buscador las palabras clave detrás de las cuales uno está, la base de datos abre una lista de nombres de autores y títulos de trabajos, generalmente muchos. Uno revisa toda esta oferta y de esta oferta elige una cantidad, 20, 30. Cliquea en cada oferta y se abre un resumen, o sea, un abstract. Luego uno lee los abstracts y ve cuáles de estos trabajos le interesan. Y a partir de ahí nosotros hacemos dos operaciones. La primera es archivar los datos bibliográficos, nombre de los autores, títulos, dónde fue editado, cuándo, etc. Y archivar el abstract. Debemos coleccionar los resúmenes. Primer paso. Segundo paso, vemos si cliqueando podemos acceder al trabajo completo. Generalmente las bases de datos de los libros solo tienen resúmenes o abstracts, excepto las bases de datos para carreras de humanidades en sentido clásico, literatura por ejemplo, podemos encontrar libros enteros. No es así con papers de ciencias sociales, pero sí encontramos papers completos, muchos. Tenemos que elegir algunos y abstracts, papers, podemos, una vez en la base de datos, copiar en un pendrive, enviar por correo electrónico o imprimir. Luego, más adelante, les voy a hablar de algunas bases de datos más recomendables. Entonces, lo primero que hacemos es buscar bibliografía en bases de datos. Lo segundo es en bibliotecas y librerías. Yo puedo ir a una librería comercial, preguntar dónde está el sector de economía, manejar esta estrategia, no pedir por un título o un autor, sino por un campo disciplinario, para que el vendedor me deje estar solo tranquilo. Voy ahí, elijo libros que me gustan, me siento a una mesa, reviso libros, reviso las bibliografías de los libros, y estas bibliografías de los libros se constituyen para mí en una base de datos. Y en tercer lugar, diálogo, conversar con personas, con profesores, con individuos que no son profesores pero tienen experiencia y oficio, con colegas de estudios. Entonces, 3 modos de conseguir bibliografía: bases de datos, libros en bibliotecas y librerías y diálogo. Les recuerdo además que hoy en día las buenas bibliotecas, empezando por la del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, tienen ya todos sus libros cargados en una base digital, de modo que uno va a la biblioteca y ella tiene una base de datos. Uno pone las palabras clave y eso le cuenta qué hay adentro de esta biblioteca que a mí me puede ser útil. Así que acuérdense bien de esto. El siguiente paso es leer papers. Cuando uno abre una base de datos, aparecen quizás 200 títulos. Uno elige solamente 20, 30 o 40. Luego uno elige solamente 10 o 15 abstracts. Luego uno elige solamente 3 o 5 papers.
A esos papers, vamos a suponer 7, de ellos a 4 uno los lee superficialmente o parcialmente, pero 3 o 4 o 5 hay que leerlos detenidamente. Al leerlos, uno inconscientemente, sin planearlo, está adquiriendo oficio. Uno se impregna del estilo, de la técnica, del criterio de personas que ya tienen oficio en el arte de escribir material académico, o sea, en las reglas del arte, disculpen. Entonces, hay que leer papers, buscar papers de calidad, diferentes entre sí para contrastar estilos. No es necesario leer muchos, leer 2, 3, 5, 7, pero leerlos detenidamente y ver cómo esta gente trabaja. Eso nos va a impregnar nuestra memoria, nuestro pensamiento con estilo. Sin darnos cuenta, vamos a absorber eso como esponjas. Lo otro es escribir. Escribir todo lo posible. Hay que tratar de tomar el hábito de escribir, o con una lapicera y un cuaderno, o con una computadora, independientemente de que después lo usemos o no. Escribir y almacenar, no borrar. Lo otro es acostumbrarnos a aplicar las reglas de la redacción científica, o sea, de cómo se manejan fuentes, cómo manejo estadísticas, cómo pongo citas de gente que entrevisté, cómo coloco citas de autores, cómo coloco la bibliografía al final, cómo coloco cuadros estadísticos, cómo coloco mapas o fotos. Acostumbrarnos a aplicar esta regla de juego. Lo otro es dar a leer nuestra producción a otras personas. No es necesario que sean personas que tengan el premio Nobel. Es suficiente con que sea gente criteriosa, amistosa, gentil, que nos lea y nos permita descubrir, por ejemplo, algo muy básico, frases imposibles de entender, frases ambiguas que se pueden entender de dos maneras, frases oscuras, etc. Tenemos que tratar de obtener el favor de que gente nos lea y nos dé críticas. Lo otro es tener el hábito de lo que hemos escrito con esfuerzo, como en cualquier tipo de actividad, como cuando uno aprende carpintería, como cuando uno aprende fútbol, como cuando uno aprende ajedrez, a practicar y practicar. Significa corregir y volver a escribir varias veces. 1, 2, 3 veces volver sobre el texto. Y como lo dije al principio, convertirnos cuando estamos interesados en un tema, en esponjas, en perseguidores, perseguidoras de datos y de ideas. Y luego lo fundamental, que repito, es largarnos a escribir. Eso de estar detenidos, temblando, preocupados, frente a la hoja en blanco, la computadora en blanco, contándole a la gente que no nos podemos largar a escribir, que queríamos que nos sugieran cómo hacerlo, todo eso es caminar por caminos que llevan a nada o a poco. Tenemos que ponernos a escribir. No importa que parezca mal, no importa que parezca pobre, tenemos que bajar al papel, o el papel entre comillas, a la compu, algo. Después veremos si sirve o no, después veremos si lo corregimos, después veremos si le levantamos la puntería. ¿De acuerdo? Pero hay que ponerse a escribir. Ahora, ¿qué más entonces? Miren, no tiene mucho sentido tal vez aprender a manejar autos si uno luego no va a tener auto o poder usar el auto de los padres o la esposa o el esposo. O aprender básquetbol si uno después no le gusta a uno ir a un club. El incentivo está en poder llevar las cosas a la práctica, la praxis, pragmatismo. Pragma significa acción. Pragmatismo suele ser asimilado a utilitarismo, pero no es correcto. En realidad, pragmatismo significa dirigirnos a la acción. Pragma es acción.
Entonces, hay que, para sentirnos más motivados, con más adrenalina, buscar siempre oportunidades. Tener presente qué dice un calendario en el consejo profesional de cuándo va a haber jornadas, cuándo hay oportunidad de entregar una oferta de paper para una jornada, donde hay revistas académicas que en el mes de julio van a, para hasta el día 15, aceptar propuestas para presentar un paper. Eso hay que tener registrado y a eso hay que apuntarle, a eso hay que arriesgar y en eso hay eventualmente que perder, pero intentar. Un tema importante es el de cómo elegir un tema. Parto del supuesto de que me estoy dirigiendo a una audiencia formada mayormente por personas que ya son profesionales, que ya trabajan, que ya tienen las limitaciones del tiempo, que surgen de estar involucradas en el mundo del trabajo e inclusive en el mundo de las familias. Eso significa que tenemos que tener una estrategia de elección de temas adecuados para personas que tienen a su favor el oficio y en su disfavor el part-time, la poca cantidad de tiempo. Entonces, hay que tratar de buscar temas, debemos tratar de buscar temas relacionados con nuestra propia área de experiencia laboral. Dicho en otros términos, investigar, estudiar, escribir sobre temas en los cuales nosotros tenemos una inmersión personal. Tenemos una inmersión personal en el fenómeno que estamos estudiando. Y no solo eso, sino que luego cuando contamos en la metodología de qué manera hemos hecho nuestro texto para un congreso, contamos que como parte de nuestra metodología, como un valor agregado para nuestra metodología, se cuenta el hecho de que tenemos una inmersión personal, porque la inmersión personal significa que tenemos acceso a códigos culturales, a códigos sociales, a lenguajes, a materiales, a datos, etc. Entonces, tenemos que tratar de trabajar preferentemente en el área de experiencia laboral propia. También en el área de experiencia de vida. Si yo vivo en Quilmes, me conviene estudiar un fenómeno donde, si eventualmente pienso buscar datos con entrevistas, un fenómeno que tenga lugar en Quilmes, en las proximidades de donde yo vivo. O sea, donde me resulta fácil conseguir datos. Vamos a resumir los dos puntos de experiencia laboral y de vida en estos términos, que no son sinónimos de lo anterior, pero casi. Buscar datos, escribir sobre temas acerca de los cuales nos resulta relativamente fácil encontrar bibliografía y encontrar datos. Dicho de otro modo, trabajar sobre asuntos acerca de los cuales es relativamente simple, no para todo el mundo, simple para nosotros, el acceso a las fuentes bibliográficas y estadísticas. También es interesante llegar a trabajar sobre temas acerca de los cuales sabemos que hay poco escrito. Cuando sobre un tema hay poco escrito, tenemos un buen nicho de mercado académico. Sabemos que tenemos la posibilidad de aportar algo nuevo tal vez
tenemos la posibilidad hasta de cometer algunos pequeños errores, algunas pequeñas fallas, porque todavía no hay tanto material sólido contra lo cual contrastar lo nuestro. Esto no quiere decir que escribamos cualquier cosa, que hagamos lo que se dice en porteño, una chantada. Hacemos todo lo mejor y lo más serio, pero sabemos que aún si hubiera alguna debilidad, todavía el registro de esa debilidad va a ser menos notorio y sin embargo estaremos haciendo un aporte a la cadena de valor de la producción académica, porque todo lo que hagamos con honradez y con esfuerzo, aunque tenga fallas, es un escalón. La ciencia se construye con una escalera, no es un sistema de absolutos, como podría serlo un movimiento religioso, un movimiento filosófico, un movimiento político. Es una construcción colectiva donde cada uno pone un pedazo, estudia algo de un fenómeno, dice algo de un fenómeno y aporta para que otros puedan decir más e incluso rebatirnos, corregirnos y producir más. Entonces, es un lindo nicho de mercado académico ese que se produce cuando hay en algo poco escrito. Aquí yo, a decir estas cosas, estuve siguiendo en parte mi experiencia como profesor, pero también los consejos de Umberto Eco en un libro de él sobre cómo hacer una tesis. Ahora vamos a hablar de algo muy práctico, que es cómo ese proceso administrativo burocrático para presentar un paper, primero en revistas académicas, luego en congresos. Revistas. Generalmente lo primero que hay es una convocatoria con algo que hay la costumbre de llamarlo deadline, que en realidad es la fecha límite. Dicen, hasta el 25 de marzo está abierta la presentación de trabajos sobre tal tema. Y esta convocatoria dice también cuántas páginas, de qué manera presentarla formalmente, etc. El segundo paso es nosotros escribir, sacrificarnos, generalmente serán 20, 25 páginas, y enviar. Enviar respetando las reglas de juego de la revista. Luego en la revista van a evaluar el texto, quizás haya un referato, y van a contestarnos, ¿está aceptado? ¿Está no aceptado? ¿O está aceptado, pero sí retoca estos aspectos? Ahora para un congreso jornada, los pasos son un poquito más complicados. Primero hay una convocatoria. Hasta el 25 de junio está abierta la posibilidad de presentarse para poder participar de un congreso que tendrá lugar el 16 o el 18 de agosto. Por favor, envíe un resumen o abstract. Entonces, la gente que organiza el evento dice, envíe un abstract de no más de 200 palabras. Uno tiene que enviar no más que un resumen, un abstract, diciendo sobre qué quiero escribir, de qué manera lo voy a hacer y dar una idea básica de algún hallazgo al que creo que voy a llegar. Y poner mi email, mi nombre y mi apellido y mis datos profesionales. Luego, los organizadores evalúan esto y me dicen, mire, no se lo aceptamos, o me dicen, sí, está bueno. Entonces me dicen, tiene usted ahora tiempo, hasta tal y cual fecha, para entregarnos un texto completo. Yo entonces debo enviar ese texto, 20, 25 páginas, sabiendo que ese texto va a ser publicado. El día que me retiro de la jornada o del congreso, me voy a ir con un CD-ROM que va a tener adentro ya mi texto. Pero ese texto
es un producto dual. Yo envío esto para que lo publiquen, lo editen, pero luego que lo envié, tengo que sentarme a preparar otro que ya es breve para leer en público. Yo mandé 25 páginas, tengo que preparar uno de solo 4, 5, 6, que es lo que voy a leer en público. En el otro módulo, en el otro plan de 4, este es de 3 clases, el otro de 4, vamos a hablar en detalles de esta cuestión, del texto para leer en público. Y ahora ingresaremos en el último slide, si no me equivoco, de esta fase del curso que hoy estamos dando, que tiene 3 etapas. Esta es la primera. Luego daremos otro curso con 4 etapas. En un congreso existen varios estatus. Hay uno que acá no puse, que es el de oyente. Si uno va de oyente, no tiene nada que escribir ni preparar. Solamente tiene que anotarse, eventualmente también que pagar. Porque luego, si no paga, lo registran y le van a dar el CD-ROM con todas las ponencias. Hay luego el nivel de expositor. En eso estábamos pensando cuando hablábamos recién en el slide anterior. Significa que yo escribo algo para que me den la posibilidad de exponer durante 20 minutos en una mesa de trabajo, en un grupo de trabajo. En un congreso va a haber, supongamos, 15 mesas de trabajo, yo quiero entrar en una. En esa una va a haber 10 o 15 expositores. Yo soy uno, voy a hablar 20 minutos y me van a publicar un paper de 25 páginas. Luego hay un escalón más arriba, que es ser expositor, pero en mesa redonda. Cuando yo hablo en un grupo de trabajo, a mí me escuchan 15 o 20 personas, las de mi grupo de trabajo. Tal vez mi grupo de trabajo se reúne un día, o tal vez 2 o 3. Cuando expongo en una mesa redonda, significa que expongo junto a 2 o 3 personas, ya mi estatus es más alto, y expongo en un plenario. Es posible que haya una mesa redonda sola para todo el congreso, o 3 o 4, mientras que grupos de trabajo puede haber 15, mesas redondas hay 1 o 2 o 3. Mi estatus es mayor y mi desafío es mayor. El otro escalón es el de conferencista. En ese caso, ya voy a sentarme detrás de una mesa y voy a estar solo ahí, sentado a la mesa o parado en un escenario con un PowerPoint, y voy a hablar dando una conferencia ya con un nivel, entre comillas, magistral. Significa también que voy a hablar más que 20 minutos. Otro rol es el de coordinador o co-coordinador de un grupo de trabajo. En las jornadas suele estar abierta la posibilidad de que yo pueda proponer un tema y sobre ese tema un grupo de trabajo. Si me lo aceptan, yo tengo que conseguirme 15 candidatos a exponer. Y en una jornada puede haber otro rol, que es el de moderador. En este caso, en una mesa redonda, de la cual recién hemos hablado, si yo fuera moderador, yo podría ser el que distribuye los turnos de habla, primero presento a los participantes de la mesa redonda, luego cuando hablan les sugiero cuando faltan 5 minutos para que terminen, etc. Y luego actúo como comentarista. También puedo ser moderador, pero aparte puede haber alguien que actúe como el comentarista o el redactor, el que va a dar un resumen y reacción respecto a las ponencias. En fin, los roles pueden ser o muy operativos, de coordinador de un grupo, que es ser como una especie de cuentapropista pequeño. Tengo que inventar un tema, pedir que me lo acepten y conseguirme candidatos a hablar, 10, 15, 20 personas, moderador o comentarista o ambas cosas, y después ser alguien que habla. Ahí
con un producto propio. Los estatus ahí son de expositor en un grupo de trabajo, expositor en mesa redonda o conferencista. Yo, y terminando hoy con esta etapa, luego siguen hoy otras etapas, terminando con esta de 3 etapas, quiero decirles, deben aspirar en todo lo posible a actuar como en el estatus más humilde que es el de expositores. Deben prestar atención, es mi sugerencia, a la existencia de jornadas y congresos, cómo son las reglas que ponen para la presentación de textos, y deben jugarse a escribir un resumen, un abstract, enviarlo, aspirar a ser aceptados y hacer la experiencia de ir allá y hablar en público y presentar lo suyo. Deben hacerlo. Eso que parece muy ligado al mundo de la academia, aun si ustedes estuvieran muy ligados al mundo del ejercicio de la profesión, eso puede aún en este otro territorio enriquecerlos mucho. Inclusive puede ser una fuente para otra cosa, que es para conseguir contactos, amigos, relaciones profesionales, etc. Bien, gente, vamos terminando este momento, esta etapa de nuestro curso. Pasaremos luego a la número 2.